Santos. Hola, ¿qué tal amigos de Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones? Nos encontramos en este miércoles, a mitad de semana de Día Santos, en una charla muy interesante con el doctor Olimpo Campos Pineda, director técnico, preparador físico y gran docente del fútbol profesional mexicano. En medio de este pues, mar de dudas respecto al momento que vive el fútbol nacional, derivado de la derrota de la selección mexicana ante Estados Unidos, pues mucho se ha comentado en diferentes medios nacionales, incluso internacionales, sobre cuál sería la problemática a fondo a resolver en el fútbol mexicano para que estos resultados no sigan siendo recurrentes y para que realmente se vea un avance significativo en el máximo representativo de nuestro fútbol, que es la selección nacional, que parece estar estancada desde hace varios años, no avanzar en cuanto a formas, en cuanto a resultados. Y mucho se pregunta el medio nacional, pues, ¿qué se está haciendo mal, no? Y qué mejor que platicar con un experto que conoce las entrañas del fútbol profesional, pero también del fútbol formativo y del fútbol científico, de cómo se maneja realmente la ciencia para beneficio de nuestro fútbol, de nuestras fuerzas básicas, etcétera, como lo es Olimpo Campos. Profesor, le mando un saludo, un abrazo. Muchas gracias por permitirnos este tiempo, porque me parece un tema bastante interesante del cual seguramente usted tiene mucho que aportar. Bienvenido, buenas tardes. Sí, muchas gracias por la invitación, Marco Malvido. Bueno, el tema de lo que viene sucediendo en México, pues no es nuevo. La gente que nos dedicamos a la academia y al ámbito operativo de fuerzas básicas, de fútbol profesional, estamos muchos a la vanguardia. Hay de todo, hay gente que es muy improvisada, muy lírica, y hay gente que tenemos apego a una cuestión de carácter técnico-científico, ¿verdad? Pero el gran tema es de que esto no es de 2 años atrás, ni del Mundial de 2014, ni de Alemania 2006, etcétera, ¿no? Este tema viene arrastrándose de 30 años que yo tengo en el fútbol. Cuando existe la situación de ir a estudiar, hacer posgrados al extranjero, propiamente Cuba, pues te abren un panorama totalmente diferente en la concepción del entrenamiento, en la concepción de los deportes. Yo le preguntaría a los programas tan mediáticos, uno no es tan mediático a ese nivel, como los televisivos a gran escala a nivel nacional, ¿qué concepción tienen del fútbol? ¿Arte o ciencia? ¿O una combinación? O espectáculo. Si es arte, ¿perdón? O espectáculo, o entretenimiento. Pero basan en eso, ¿no? Pero un espectáculo, muchos espectáculos tienen situaciones artísticas que combinan con cuestiones científicas. El tema es de que nosotros le hemos dado esta connotación al fútbol como arte. Si tenemos nosotros otra situación de verlo como una situación de carácter científico, pues bueno, a través de una cuestión científica, como en todo, hay postulados, hay teorías, hay hipótesis, ¿sí? Desde la otra perspectiva, pues bueno, yo tengo ganas hoy de entrenar puro y 3 cuadras, o hoy tengo ganas de charlar con los muchachos. Es decir, se lleva a una situación carente de una situación ordenada, metodológica, para las diferentes cualidades físicas, como para las cuestiones técnico-tácticas propias de un equipo de fuerzas básicas o de alto rendimiento. Todas estas situaciones, te digo, vienen arrastrándose. ¿Por qué? Porque el carácter que sustenta nuestra práctica, lo decía la vez pasada que tuviste la oportunidad de entrevistarme, viene de 300 años atrás. Los métodos analíticos conductistas hoy siguen prevaleciendo en el fútbol, siguen prevaleciendo en las aulas, de fraccionar el proceso de entrenamiento en las diferentes componentes, que es físico, técnico, táctico. Por ahí escuchaba a un connotado director técnico que el martes es del profe, que el miércoles es de él, que una parte del jueves es del profe, del preparador físico, y otra parte de él. Yo digo, ¿y la globalización del entrenamiento cuándo? ¿Y lo holístico cuándo? Es decir, el proceso de entrenamiento, que lo decía la vez pasada, el enactivismo como corriente cognitiva, está en su esplendor. Hay que entenderla y aplicarla en el ámbito del entrenamiento. El constructivismo como proceso de entrenamiento, igual manera.
Entonces, a ver, si le estoy entendiendo, profe, usted está de alguna manera comunicando que en México son pocos los formadores, los entrenadores, los directores técnicos que realmente están a la vanguardia en este conocimiento científico para implantar en la formación desde pequeños. La gran tema, tenemos ciertos patrones, lo decía Piaget, esquemas mentales, y esos esquemas mentales se van reproduciendo desde los hábitos de higiene, desde los hábitos y la disciplina de cualquier ser humano. Asimismo, nosotros los que fuimos exjugadores de X nivel, tenemos un patrón de comportamiento de cómo nos entrenaron. Desgraciadamente, estos métodos analíticos reduccionistas se vienen repitiendo. ¿Cómo aprendimos? Y podemos estudiar o no, pero la cuestión más fácil y más pragmática es llevar a cabo situaciones que ya sabemos cómo se hacen, y estamos cayendo en que Marco Malvido en ese sentido no tenga proceso de reflexión, no tenga proceso de análisis, no tenga cuestiones de percepción de los espacios, percepción de las situaciones visuales, y fraccionamos a decir, hoy voy a hacer técnica. Sí, ¿y quién es el opositor? ¿Y quién te da el factor de incertidumbre? Y es un proceso lineal. El fútbol tiene características muy propias. Es un deporte no lineal, es un deporte acíclico, es un deporte de gran incertidumbre, es un deporte de oposición, cooperación. Todos esos elementos se le conoce como la lógica interna del juego. Y después vienen situaciones técnicas y tácticas. La táctica va a ser el elemento propio donde existe Malvido que me quiere quitar la pelota. Todas estas situaciones se llevan a cabo que el jugador tenga estancamientos, y si no tiene mucha información genética, tiene estancamientos decisionales. Pregunto, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo crece? Perdón, de repente el jugador entonces carece de toda esa información, pero no es culpa del jugador, profe. Exactamente. ¿De quién es responsabilidad entonces llevar toda esta información y no solamente llevarla, sino organizarla bien, adaptarla a, pues no sé, a la mentalidad, a la idiosincrasia, a la poca disciplina que tiene el futbolista mexicano? Es decir, ¿se carece en México realmente de este conocimiento en los entrenadores de fuerzas básicas? O porque me imagino que no, que sí hacen sus cursos, ¿no? Que sí realmente tiene noción de esto, pero entonces, ¿por qué no se está llevando a la práctica desde hace 30 años, dice usted? Hay mucha gente que estudia y que le gana el patrón mental, ¿sí? Retrocede al proceso mental. La otra situación es de que muchas veces queremos establecer una forma de trabajo, pero ya hay un documento rector en fuerzas básicas donde se determina una metodología, y esa posiblemente fue elaborada por alguien que no está a la vanguardia en el proceso de entrenamiento formativo, ¿sí? Por lo tanto, te tienes que apegar a ello. Yo creo, como todo en la vida, en cualquier ámbito, hay gente muy capacitada en fuerzas básicas y hay gente que no está capacitada y que tiene muchos años que no se actualiza. Otra de las situaciones que pasan en estos programas, yo te decía hace rato, fuera del aire, ¿cuánta gente de fuerzas básicas está en las mesas de análisis? ¿Cuánta gente ha estado en el marco operativo? ¿Cuánta gente habla del conocimiento, del entrenamiento como proceso biológico pedagógico? Todo es una situación de que creemos tener la solución según nuestra visión, según nuestro análisis, según mi nivel de conocimiento. Acá se deben de proponer cosas muy serias de carácter académico. Foros donde haya situaciones y propuestas documentadas con un proceso de investigación. Y en ese sentido nos estamos quedando cortos, ¿no? Por eso quizá haya clubes, hablando por ejemplo en primera división, que lo hagan muy bien, pero esto no está homogeneizado. Es decir, puede haber 2, 3, 4 equipos que estén a la vanguardia en su metodología, en toda su estructura de fuerzas básicas, pero de poco sirve si los otros 3 equipos
no lo están haciendo de esa manera, ¿no? Es al final de cuentas, el muchacho que llega a crecer en el escalafón deportivo, que logra ir escalando en las divisiones, que de repente ya juega en una sub-23, en una liga Premier, que de repente llega una expansión, no encuentran esa continuidad en cuanto a su preparación o al entrenamiento que están recibiendo, porque no está homogeneizado. Puede haber equipos que lo hagan muy bien y otros que no. Entonces, ¿qué se podría proponer para que esta, digamos, preparación o esta cultura de los preparadores en México sea general y no solamente se encuentre en ciertos lugares o en ciertos proyectos? Fíjate que es una excelente pregunta, Marco, y creo que tienes la idea muy clara. En España, en el 92, en el proceso de las Olimpiadas de Barcelona, se da un boom académico, donde todas las cuestiones empiezan al proceso de investigación y avanzan muchos deportes. El más connotado y más conocido a nivel mundial, el fútbol. España tiene una serie de doctores en investigación, maestros en investigación, entrenadores muy capacitados, y las ciencias del deporte se aunaron al estudio del fútbol. Toda esta situación se ha multiplicado del país de España hacia los diferentes países. Todos estos elementos se establecen en etapas. El futbolista tiene etapas: iniciación, especialización, desarrollo y alto rendimiento, cada una dividida en 2 etapas. Aquí lo que hay que definir es que todo se testea. Yo quiero saber el nivel futbolístico y comprensión del juego de Malvido. Yo te meto un test decisional, un test de carácter técnico, un test perceptivo, un test de la gestión de los espacios, para ver si Malvido viene a desarrollo o viene a especialización. Bajo esos temas tenemos nosotros, Malvido, 21 millones de estudiantes de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Toda esta gama de posibilidades, yo propondría alianza entre Secretaría de Educación Pública y alianza dentro de Federación Mexicana de Fútbol, que por ahí no sé si el conducto sea CONADE, establecer situaciones de detección de talentos a tempranas edades. Pero la primera infancia es de 4 a 7 años y de 7 a 12 la segunda infancia. El desarrollo motor de incremento de capacidad coordinativa neuromuscular aquí se da. Posteriormente, el movimiento se reeduca y luego es terapéutico. Por lo tanto, si tú aquí no tienes un gran bagaje motor que se va a almacenar a nivel de médula espinal y cerebelo, ¿cómo puedes avanzar con estimulaciones de la educación física de 2 veces por semana o a veces ninguna, o que lo lleva a una escuela de iniciación deportiva? Por lo tanto, todas estas situaciones se tienen que testear. 100, 200 niños de 6 años no habrá con inteligencia genética motriz. Igual hasta los 12 años. Y tener registros para la evolución. ¿Qué hace Cuba? Cuba establece patrones de inteligencia motriz para lanzar, para cachar, para rodar, para jugar básquet, fútbol, etcétera. Y los tiene detectados a tempranas edades. Todas estas cuestiones se pueden emular de alguien que ha tenido un país muy exitoso en el ámbito deportivo, como una cuestión cultural. Nosotros tenemos la necesidad del fútbol porque es un país que nos encanta. Bien. Sí, se me había quedado un poco trabada la imagen, pero ya estamos de vuelta. Bueno, pero parece, suena eso un tanto utópico, ¿no? O sea, que se una, en este caso, pues, todo ese gran aparato que hay de la Secretaría de Educación Pública en cuanto a la educación física, tratarlo de vincular con el fútbol mexicano, me suena a una misión titánica, porque no tenemos esa cultura de organización, no tenemos esa visión a largo plazo en este país. Realmente queremos tapar el hoyo, como sea, con el material más chafita que hay para seguir avanzando.
Es así como hemos crecido, como nos han enseñado. Pero yo creo que falta voluntad de la gente que está en los altos mandos. Yo veo que cuando existe un mundial o existe un atleta que va a participar en ámbitos olímpicos, el país está muy pendiente y está unido. ¿Por qué cada 4 años nos tenemos que unir para ver perder, ganar, o tener éxito o ponernos tristes? ¿Por qué no establecemos programas de acción donde hagamos alianzas de diferentes gentes profesionales y ver el fútbol desde una parte científica? Ciencia es el proceso del ser humano, es biológico y es pedagógico. Pero el ámbito de la táctica, ahí eso es un arte, tal vez, ¿sí? ¿Por qué? Porque el criterio de que te guste más Juan que Pedro es un criterio de Malvido, o en cualquier caso de director técnico. Pero hay situaciones estadísticas que es una ciencia y que la estadística normalmente suele repetirse. Pues ahí están algunas propuestas. Ojalá que haya posibilidad de que realmente el fútbol mexicano se dé el tiempo de analizarlas, ¿no? De pensar en cómo mejorar a largo plazo, porque bueno, las generaciones que ahora mismo ya están introduciéndose al fútbol profesional, pues es difícil, pero vienen un montón de pequeños detrás que en un momento van a ser el presente y el futuro, y si no cambias las cosas de raíz, pues esta problemática se va a estar repitiendo constantemente, profesor. Eso es una realidad. Eso es una realidad de nuestro fútbol, ¿no? El ver cómo se han repetido los errores. Pero bueno, también alguna cosa positiva debe de haber. Digo, no sé, la presencia, por ejemplo, en la estructura de selecciones menores de Andrés Lilini, que es un hombre que ha trabajado de esta manera, puede beneficiar ahora mismo. El caso del trabajo que hace Pachuca en fuerzas básicas, donde no le tienen miedo a debutar jugadores, puede beneficiar. Hay casos aislados, pero realmente si no se trabaja de manera general, no vamos a poder encontrar esas respuestas y vamos a replicar cada ciclo caras de angustia como las que ahora le vemos, por ejemplo, al Jimmy Lozano, ¿no? Que yo no me imagino qué incómodo debe de ser trabajar con la presión de que si no ganas hoy, todo el mundo va a poner en tela de juicio tu trabajo, cuando hoy por hoy quizás sea de los menos responsables del mal común del fútbol mexicano, el seleccionador nacional, ¿no? Y bueno, pues al final se trabaja de manera muy poco cómoda con el resultadismo que se busca en México permanentemente, tanto en clubes como en selección. Estamos en una dinámica de resultadismo. Eso es evidente. Sí, pero mira, creo que el tema de federación como gente que dirige todo el fútbol mexicano, yo veo que no hay foros académicos, donde la gente con poca o con mucha trayectoria se pueda reunir. Yo creo que fuera de los programas televisivos existen gente muy pensante y muy preparada en el resto del país, y eso puede hacer que salga una propuesta que realmente tenga peso para hacer un cambio. El paradigma del fútbol de fuerzas básicas creo que tiene que cambiar. La cuestión de legislar el fútbol, la iniciación deportiva, propiamente el fútbol, tiene que cambiar, porque si no, esto va a ser repetitivo. Si te doy una situación, la práctica de un niño con desarrollo genético, motor, si no lo estimulas diariamente, pues bueno, el proceso de la automatización motora no se va a dar. Sí, estas situaciones tienen que verse con mucho tacto, con mucha disposición. Tú ves nuestros campos de policía y tránsito que todas las mañanas no se utilizan. Tú ves que el 10% en las tardes se utilizan. Yo creo que aquí sería una área de oportunidad para la región Morelia, donde todos estos niños con talentos motores tendrán que desarrollar un programa para sacar talentos, porque lo que sobra en 1.200.000 habitantes que somos, pues hay mucho talento. El gran problema es de que falta voluntad, adultos, para que nuestras generaciones próximas sean mejores que nosotros. No nos tocó, pero hoy hay gente y queremos trabajar,
para ver mejores futbolistas y propiamente michoacanos y a nivel México. Y también la capacitación y actualización de la gente de primera división. Es posible tres entrenadores mexicanos y también en Liga de Expansión muchos entrenadores extranjeros. Se le ha perdido la confianza al director técnico y a los cuerpos técnicos mexicanos. Habrá que preguntar a los empresarios por qué. Pues ojalá que pronto en Michoacán podamos tener ese programa, ¿no? Alguna iniciativa donde todo esto que se está comentando pues, se le abra la posibilidad a los jóvenes, a las niñas, a los niños de desarrollarse de esa manera. Profesor, ya para ir cerrando, pues cómo está el tema de la certificación de fútbol estructural. Está ya por comenzar, ¿no es cierto? En las diferentes etapas, comprensiones del juego. Ya hay varios inscritos. ¿Cuándo arranca, profe? Fíjate, Malvido, que ahí, bueno, yo calendaricé de alguna manera pensando en el primer viernes de vacaciones, más sin embargo hay mucha gente que es muy apegada a las cuestiones de carácter religioso y me pidió que lo iniciáramos el día 5 de abril. Estamos en la mejor disposición, 5 de abril, igual los viernes, y bueno, vamos a continuar. Estoy también por cerrar unos 10 entrenadores colombianos que quieren entrarle. Esta propuesta del fútbol estructural está sustentada en un marco filosófico, que es el estructuralismo. Y del estructuralismo nace Ceriulo y nace los sistemas dinámicos complejos, que son teorías cognitivas. Es decir, que el muchacho, el joven, aprenda, deduzca y tenga un criterio propio. El director técnico es un conductor, es un orientador, es un guía, mas no es bajo lo tradicional. Haz lo que yo te diga. Jamás. Estas cuestiones deben de ir cambiando, haciendo a la gente como lo somos, un ser cognoscente. Pues enhorabuena, entonces arranca el 5 de abril. ¿Todavía hay cupo, profesor? Sí, estamos a la orden, Malvido. Muchas gracias por la invitación. La verdad que es una problemática que no se resuelve en una mesa con un traje. Hay que ir a estudiar y hay que ir al campo operativo, porque existen mucha gente muy talentosa en el país que no se escucha, ¿sí? Y que creen que por haber jugado y ser un excelente jugador tienen la solución, o por ser comentarista amarillista, no amarillista, tienen la solución. Creo que es oportuno cambiar el paradigma de... Así es, irnos un poco más a la academia, a la base científica y a estos foros que poco se replican a nivel nacional. Pues le agradezco mucho, profesor Olimpo Campos. Estamos al pendiente del arranque de la certificación de fútbol estructural en las diferentes comprensiones del juego y seguramente haremos más charlas de acuerdo al panorama que vaya presentando el fútbol nacional, aprovechando toda su experiencia, profesor. Le mando un saludo. Muchas gracias, Marco. Un abrazo a todos. Muchas felicidades. Hombre, estamos a la orden. Esto fue una charla interesante sobre la falta de trabajo científico y metodológico en el fútbol mexicano con el profesor Olimpo Campos. Yo soy Marco Malvido. Estate al pendiente de las diferentes plataformas de Ecos del Quinceo, el Cerro de tus Pasiones. Gracias.